Hermanos, vamos a ir primero directamente al catecismo y luego comentando el catecismo, vamos a articular lo de la semana pasada, las lecturas de hoy día y lo que viene en adelante. Así que, ¿en qué numeral nos quedamos? ¿Cómo? 260. Ya, entonces, ¿qué numeral toca? ¿261? Ya, ¿quién lee el 261? Alguien en voz alta. 261. El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Solo Dios puede dárnoslo a conocer, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya, 262. ¿Quién lee? Ya, espérese un momentito, están leyendo el resumen. No, vamos al 268. De resumen ya se supone que vamos al 268, párrafo 3. Ya vamos a leer el 268, el 269. Vamos con esos dos primero, a ver cómo avanzamos. Ya. En 268, de todos los atributos divinos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en el símbolo. Confesarla tiene un gran alcance para nuestra vida. Creemos que esa omnipotencia es universal, porque Dios, que ha creado todo, rige todo y lo puede todo, es amorosa, porque Dios es nuestro Padre. Es misteriosa, porque solo la fe puede descubrirla cuando se manifiesta en la debilidad. Todo cuanto le place lo realiza. 269, a ver quién lee. Las Sagradas Escrituras confiesan con frecuencia el poder universal de Dios. Es llamado el poderoso de Jacob, el Señor de los ejércitos, el fuerte, el valeroso. Si Dios es todopoderoso en el cielo y en la tierra, es porque Él los ha hecho. Por tanto, nada le es imposible y dispone de su obra según su voluntad. Es el Señor del universo, cuyo orden ha establecido, que le permanece enteramente sometido y disponible. Es el Señor de la historia, gobierna los corazones y los acontecimientos según su voluntad. El actuar con inmenso poder siempre está en tu mano. ¿Quién podrá resistir la fuerza de tu brazo? Te compadeces de todos porque lo puedes todo. Gracias. A ver, vamos 270. Dios es el Padre Todopoderoso. Su paternidad y su poder se esclarecen mutuamente. Muestra, en efecto, su omnipotencia paternal por la manera como cuida de nuestras necesidades, por la adopción filial que nos da. Yo seré para vosotros Padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Finalmente, por su misericordia infinita, pues muestra su poder en el más alto grado, perdonando libremente los pecados. 271. La omnipotencia divina no es en modo alguno arbitraria. En Dios el poder y la esencia, la voluntad y la inteligencia, la sabiduría y la justicia son una sola cosa. De suerte que nada puede haber en el poder divino que no pueda estar en la justicia, en la justa voluntad de Dios o en su sabia inteligencia. Muy bien. Vamos entonces a comentar esos, ¿cuántos numerales son? 2, 4. 4 numerales. Y vamos a hacerlo a la luz de lo que hemos estado viendo en estos días, en las lecturas, y vamos a retomar
lo de la semana pasada, incluso la lectura. Si ustedes se dan cuenta, todo está muy y armoniosamente enlazado, porque si uno ve las lecturas de hoy día, justamente lo que se muestra es el poder de Dios. ¿Qué poder más grande que a una niña que está muerta, volverla a la vida? ¿Quién puede hacer eso? Dios. A una mujer 12 años desangrándose, solo con tocarle el manto, ni siquiera una palabra, queda curada. Entonces queda claro que el Señor es todopoderoso. ¿Por qué nosotros no vivimos en esa confianza del poder de Dios? Eso es lo que nosotros tendríamos que preguntarnos. Porque claro, ustedes son esposos, tienen distintos años de alianza matrimonial, pero ustedes probablemente muchas veces, como la mayoría de las personas, sienten que los problemas los desbordan y parecería que el Señor está lejos, o me equivoco. Y entonces sienten que el Señor no está con ustedes, que enfrentan las cosas solos. Y entonces, ¿por qué el ser humano vive así? La respuesta también la tenemos en las lecturas de hoy día. La meditación lo ha dicho claramente, porque nos falta fe. Nuestro problema es de fe. Si nosotros tuviéramos fe, y si ustedes lo que cantan, como dicen, ¿no? Si tuviera fe como un granito de mostaza, si tuvieran esa fe, no tendrían esos miedos. Si ustedes recuerdan las lecturas que hemos visto la semana pasada, el Señor empieza primero hasta el viernes, hasta el jueves, ¿no? Hasta el viernes el Señor habla en parábolas. ¿Por qué habla el Señor en parábolas? Porque no lo entienden, y no solo no lo entienden, sino que se confabulan para acabar con Él. Eso es lo que veíamos, ¿no? Actúa con el poder de Belcebú, pero también cuando cura al hombre con la mano paralizada, se ponen de acuerdo fariseos y herodianos para acabar con él. Capítulo 2, inicio del Evangelio. El Señor no ha hecho nada, absolutamente nada, y ya quieren acabar con él. ¿Por qué actúa así el ser humano? Porque está acostumbrado, cree que está solo y que puede hacer las cosas solo. Porque Dios está lejos y no cree que el Señor se interesa por lo que le pasa día a día. Entonces, sábado y lunes, el Señor nos ha presentado dos pasajes para saber que ese es nuestro problema. Primer pasaje, el del sábado. ¿Cuál fue el evangelio del sábado? Jesús se embarca, va a la otra orilla. Estaban ahí en Cafarnaúm, va a la otra orilla. Él se pone a dormir en popa, dice. Se desata la tempestad. Se asustan, se mueren de miedo. Y le dicen al Señor, ¿no te importa lo que nos pasa? Y el Señor no le responde inicialmente, le dirige sus palabras al viento, el viento se calla. Y entonces ellos dicen, ¿quién es este? No tienen fe. Les dice, hombres de poca fe, eso no son otras personas, somos nosotros. El matrimonio, nuevamente, es no para que un hombre haga feliz a una mujer, una mujer haga feliz a un hombre, trabajen juntos, consigan todos los bienes pasajeros, tengan sus hijos y entre comillas sean felices. Eso es lo que cree alguien que está casado en un matrimonio civil, los que conviven. El matrimonio es para que un hombre y una mujer se den cuenta que sin Dios nada pueden y se ayudan mutuamente para estar con el Señor. Se dan cuenta
que el problema de los seres humanos es que somos infieles a Dios y mutuamente luchan para que no se alejen del Señor. ¿Cuál es el engaño del mundo? ¿Cuál es el engaño del demonio? A Dios no le importa mis necesidades temporales. No le importa si tengo trabajo, no tengo trabajo, si tengo comida, si tengo para pagar las cuentas, etc. Entonces, la mayoría de los esposos creen eso. Y en consecuencia creen que eso lo tienen que buscar solos. Es más, creen que Dios les estorba, que les quita tiempo y en consecuencia producen una separación de las cosas pasajeras, de las cosas materiales, de lo que necesito. Yo me tengo que encargar. Y bueno, voy a Dios, voy a la misa, voy a la comunidad, hago un poco de oración para que el Señor me ayude en mis planes. Ese engaño lo tienen más del 99.99% de los matrimonios. La comunidad es para que se ayuden y se den cuenta que eso es un engaño. Si es que ustedes no se dan cuenta, van a estar como esa mujer con las hemorragias, siempre desangrándose. Entonces, el primer punto es ese. Ustedes lo tienen que aprender para que lo puedan enseñar, lo puedan testimoniar. Para eso es la comunidad. Pero si la comunidad o el matrimonio es para decirle, no, mira, no creas eso, acá nosotros, entonces se ponen de acuerdo para acabar con el Señor. ¿Se entiende el punto? Y yo puedo creer que sigo teniendo fe, pero en el fondo no lo quiero obedecer, no lo quiero seguir. Quiero yo hacer, diríamos, yo organizar las cosas, incluido lo que tiene que hacer el Señor y lo que tengo que hacer yo. Ya me pongo por encima, ya me fabriqué un ídolo. No es el verdadero Jesucristo, no lo voy a querer escuchar, me va a aburrir. Voy a creer que me quita tiempo. ¿Se entendió ese punto? Eso es muy importante. Segundo punto, ya les mencioné la semana pasada el tema de la sexualidad. Los esposos que han recibido el sacramento del matrimonio son los únicos, solo ustedes y nadie más, que pueden tener intimidad sexual bendecida y camino de santidad. Si es que dos enamorados, dos personas que conviven, dos que están en matrimonio civil, tienen sexo, eso es pecado. Pero cuando dos esposos que han recibido el sacramento del matrimonio tienen sexo, eso es gracia de Dios. Y la intimidad sexual es el punto más alto de comunión de los esposos con Cristo. Es en el sacramento del matrimonio el punto de conexión con la Eucaristía. Entregan sus cuerpos como Jesucristo entrega su cuerpo. Pero para eso ustedes tienen que aprender que la intimidad sexual es un acto sagrado y en consecuencia antes y después tienen que hacer oración. La mayoría de los esposos no lo hace. La mayoría de los esposos, los jóvenes, incluso desde novios, les dice el mundo que eso es algo que ellos tienen que hacer a su manera. A veces se casan y lo siguen haciendo así. Eso lo tienen que aprender ustedes, lo tienen que testimoniar y vivir para ayudar a los matrimonios. ¿Se entendió ese punto? La mayoría de los esposos no lo saben. Dígame. Sí, cuando ustedes van a tener intimidad sexual, ustedes tienen que saber que en esa intimidad sexual también está Dios.
No es algo meramente corporal, meramente carnal, meramente humano, para el caso de los esposos. Solo para ustedes. ¿Se entendió? Ustedes ahí ejercen en plenitud el ministerio que tienen del amor de Dios. Cuando no hacen eso los esposos, lo único que les queda es simplemente buscar el placer carnal. El placer carnal, como en Caná de Galilea, ese vino que se acaba, es el amor que se agota. Y entonces poco a poco se empieza a desgastar. Y entonces caen en la pornografía, caen en la masturbación, caen en el adulterio. Le abren la puerta a Satanás. Y les dije, creo que tenían que leer el libro de Tobías. ¿De acuerdo? Ahí está, hay un demonio mencionado con nombre propio, especializado en destruir matrimonios. ¿Se entendió? Pero ahora vemos que el Señor puede volver a la vida y Él nos viene a tocar. Entonces, si ustedes toda su vida no lo han hecho, no lo sabían, pueden empezar de nuevo, tengan la edad que tengan. Porque muchos esposos, al cabo de los años de casados, creen que el matrimonio es algo pesado, aburrido, bueno, ya, esta es mi cruz, tengo que aguantar, ya, pues, ¿qué voy a hacer? Peor es nada, dicen. Entonces, con eso, ustedes hacen publicidad al demonio. La gente cree que el matrimonio mejor solo, dicen. Y entonces, no son de Cristo. Por eso es que muchas veces padres que reciben el sacramento del matrimonio, los hijos no quieren recibir el sacramento del matrimonio. Porque dicen, ¿yo acaso voy a hacer con mi papá, mi mamá? ¿Así quiero vivir? Y eso es antitestimonio. Puede hacer que ustedes hayan vivido mucho tiempo así. No significa que están condenados a seguir viviendo así, porque el Señor es todopoderoso. Él puede hacer todas las cosas nuevas. Para Él nada es imposible. ¿Se entendió? ¿Ven la relación con los numerales del catecismo? ¿Ven la relación con las lecturas? Pero más aún, luego el sábado veíamos que el Señor llega a la tierra de los Gerasenos. No, ayer, ¿no? El sábado fue la tempestad. Llega a la tierra de los Gerasenos, es territorio pagano. Esos no son parte del pueblo de la primera alianza. Ellos no conocen al Señor, no conocen la ley, y ahí hay un personaje que está poseído por una legión. El único que se da cuenta que ha llegado Jesús es ese personaje. Los demonios se dan cuenta. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor? Que además de nosotros, además de otras criaturas humanas, de la creación, etcétera, hay una realidad espiritual que nosotros no vemos. Hay ángeles caídos, hay demonios, acá también están presentes cuando se reúne la comunidad, cuando hacemos oración en la misa. Y lo que buscan es que no vayamos al Señor. Ese es su objetivo, alejarnos del Señor. Entonces los esposos tienen que saber que hay enemigos que quieren impedir que el sacramento de comunión de amor en Cristo, que es imagen de la Trinidad Santísima, crezca. Y para eso hacen que la oración sea aburrida, hacen que crean que la oración no tiene eficacia y sobre todo hacen que cuando vengan a misa no saben ni para qué vienen ni para qué salen. A la misa yo vengo a encontrarme con el Señor. Yo vengo a aprender a hacer oración. Yo vengo a aprender a escuchar al Señor. Yo vengo a aprender lo que es el amor verdadero. La oración que ustedes hacen en sus casas o en sus comunidades de amor, en sus zonas, o cuando se reúnen todo el distrito subdiocesano, tiene que mostrar que la escuela de crecimiento como hijos de Dios, que es la misa, acá la tienen que manifestar. ¿Se entiende?
La oración que ustedes hacen acá no está desconectada de la misa. Ninguna oración está desconectada de la misa. Todo es o preparación o consecuencia, ¿se entendió? Y para eso se tienen que ayudar. ¿Qué hace el demonio? Tampoco quiere que hagan oración. Los dejen a puerta, están conversando. En ese momento se les ocurre coordinar. Es momento de oración. Yo cuando era niño, en la parroquia donde vivía, había muchas hermandades. La del Señor de los Milagros también, en Barranco. Y entonces a mí me llamaba la atención, niño, yo tendría pues 4, 5, 6, 7 años. Yo veía a los hermanos afuera y no entraban a la misa. No me daba cuenta por qué pasaba. Conversando, fumando. Poco a poco los veía y decía, ¿qué pasa? Ese es engaño del demonio. Ustedes, claro, no son una hermandad, pero también lo mismo, afuera. En ese momento se les ocurre que tiene que coordinar que voy a hacer esto. No es el momento de esas cosas. Es el momento de ir al Señor, de ponerme en su presencia. Y eso lo tienen que ese ejemplo lo tienen que dar primero las autoridades. Lo tienen que dar los padres a sus hijos. Lo tenemos que dar todos. Pero claro, si yo vengo a esto y no sé para qué, digo, no, esa oración ya la conozco, ese canto ya lo conozco, ¿para qué voy a hacer eso? Tengo otras cosas más importantes que hacer. Estoy engañado por el demonio. Y me tengo que dar cuenta. Porque cuando el demonio no me engaña, yo quiero ir al Señor. Cuando no quiero ir al Señor es porque algo está mal, estoy enfermo, estoy grave. Mi fe se ha debilitado. Pero también cuando ya estoy muy grave, casi moribundo, y ya desesperado, voy a ser como esa mujer de 12 años de flujos de sangre, o como ese hombre, ¿no? Ya le dicen, oye, ya tu hija murió, ya no molestes al maestro. Y el Señor escucha. Porque la gente dice, ya no hay nada que hacer. Y el Señor le dice, basta que tengas fe. El problema es ese, nos falta fe. O la fe que tenemos no ha crecido, porque la fe tiene que crecer toda la vida. La vida es un camino de crecimiento en la fe. Porque puede hacer que la fe que tenga ahora me alcanza para mis problemas presentes. Cambia la situación, como esos apóstoles, la tempestad, y creen que al Señor no le importa. Y yo no sé en qué momento cambia la situación. Entonces los esposos se tienen que ayudar y tienen que saber que eso es lo más importante. Y los dos, porque a veces uno de los dos dice, no, ¿para qué? ¿Cuántas veces he escuchado, no solo en la comunidad, sino en muchos grupos, ¿para qué tanto reunión? No vayamos. Igual cuando tuvimos una reunión decía, ¿para qué? Perdemos tiempo, mejor virtual, no presencial, pretextos. No queremos hacer adoración eucarística, no necesitamos. Nosotros tenemos que vivir en la presencia del Señor. El Señor en realidad está dentro de mí. Y yo todo, absolutamente todo lo tengo que hacer con Él. Lo único que no puedo hacer con Él es pecar. Para eso Él no me va a acompañar. Pero después absolutamente todo. ¿Se entendió? Y entonces el Todopoderoso está cerca y los manifiesta su poder, dice los numerales que acabamos de leer, en el perdón. Su poder no lo manifiesta, diríamos, oprimiéndonos, sino diciéndoles, mira, ya, lo que hayas hecho, empecemos de nuevo. Y ustedes, como necesitan una y otra vez empezar de nuevo, no se pongan a discutir y a corregirse entre ustedes, ni en el matrimonio, ni en sus comunidades, sino van al Señor. Porque Él es el único que nos puede cambiar. Él es el Todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos. Yo me quedo viendo el mal, la miseria mía o de cualquier otra persona, ¿y qué voy a hacer? ¿La puedo resolver? No. El único que puede hacer
las cosas nuevas es Él. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Dudas? ¿Quieres? A ver, Lolo. Padre, en el tiempo del COVID, cuando terminó el COVID, ya comenzamos a ir a misa. Yo fui a la misa, yo tengo un problema con mi garganta, que es de mis cuerdas vocales, que tuve un accidente. Pero voy a la misa y el padre me llamó aparte para decirme que, me dice, tú con tu tos a todas mis feligreses los estás corriendo, me dijo. Distraes. Se van a ir porque tienen COVID, te decía. Ya. Padre, ¿eso no es falta de fe? Claro que falta de fe, pero nosotros cuando nos falta fe, no nos ponemos a hacer una competencia de quién tiene más fe, quién tiene menos fe. Porque nosotros, cada uno de nosotros, no sabemos cuánta fe tenemos. Solo el Señor sabe. La fe tiene que ser probada. ¿Cuándo me doy cuenta si tengo fe? Cuando paso la prueba. Entonces, igual que en el colegio, que en la universidad, cada cierto tiempo el Señor nos pone un examen. Todo lo que ocurre, absolutamente todo, incluso cuando yo creo que todo está mal, oye, todo está mal aquí, allá, no significa que el Señor se desentiende, sino lo que estoy viviendo es una prueba para crecer en la fe. Si yo en medio de esa dificultad voy al Señor, no me desespero, confío en Él, entonces voy a salir fortalecido. Pero si me desespero, me siento el dueño, voy a creer, no, acá hay que cambiar esto, hay que cambiar otra cosa. Lo único que yo tengo que cambiar es, Señor, hágase tu voluntad. ¿Se entendió? Y así es toda la vida. La única persona humana, ya les decía, que está en el cielo, cuerpo y alma, la única persona humana que venció en todas las pruebas fue María. En la fe de María se apoya toda la iglesia. ¿Se entendió? Entonces, en realidad, yo voy a tener que descubrir poco a poco que mi vida, que todo lo que ocurre se despliega en la misa. Tengo que llegar a esa comprensión, porque necesito darme cuenta que la misa es el tesoro que el Señor nos ha dejado. Entonces ahí, con tos o sin tos, tengo que ir a misa. Ya tengo mucha tos, la gente se va a poner nerviosa, me pongo pues mascarilla. ¿Qué importa? Pero yo voy al Señor. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Buenas noches. Siempre escucho decir que el Señor no nos pone pruebas. Las pruebas nos las ponemos nosotros. Eso quisiera que me explique. A ver, el Señor es todopoderoso. Significa que no ocurre nada, ni siquiera la acción del demonio. No es que el demonio hace su guerra civil, no, el demonio ya está derrotado. El Señor le ha dado diríamos, un margen para que justamente nosotros crezcamos en la fe. Diríamos, el Señor no nos manda directamente, de Él no sale nada malo. Ya, una enfermedad no le envía el Señor, que una familia tenga dificultades económicas no le envía el Señor, que haya injusticias entre las criaturas humanas en el mundo no le envía el Señor. Ya, eso tiene como origen el pecado y detrás el demonio. Pero el Señor se vale de esas cosas para que nosotros crezcamos en la fe. En medio de esa situación Él no me abandona. Lo que yo tengo que saber es, como ustedes han dicho en el matrimonio, en la salud y en la enfermedad, en la prosperidad y en la adversidad, con el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, más que en esa disquisición teológica, diríamos, a ver, pero bueno, ¿de dónde viene, etcétera? Lo que hoy día hemos leído en estos 4 numerales nos da la respuesta. El Señor es todopoderoso.
El demonio ya está derrotado, pero ha quedado con, diríamos, con una cuerda corta. Esos perjuicios y destrucciones que hace el demonio, el Señor les tiene un freno, no es que hace lo que le da la gana, para que nosotros podamos crecer en la fe, para que podamos, diríamos, darnos cuenta que Él es todopoderoso y que Él no nos abandona. Si yo tengo fe, yo tengo que eso tenerlo claro, pero a su vez yo sigo, bueno, ahora eso me parece claro, ahora digo sí, una cosa con guitarra, pero va a haber otro momento donde no voy a ver nada claro, van a apagar la luz, no va a haber ventilador, todo se va a hacer difícil. En ese momento yo tengo que decir, Señor, tú eres todopoderoso, tú me amas, tú eres amor, tú eres fiel, yo confío en ti. Pero si en ese momento te desanimas, te derrumbas, culpas al Señor, le dices, no te importa lo que me pasa, jalado en el examen. ¿Qué va a pasar? Otra vez volver como en los juegos eso de los niños, vuelve al casillero anterior, tienes que pasar nuevamente por el camino. ¿Se entiende? Esa es la vida. Y el Señor nos da la oportunidad que lo veamos en otras personas y que lo veamos en nosotros mismos. Lo que nosotros sabemos es que Él es fiel. Cuando se dice en la boda, ¿no? En la salud y en la enfermedad, quien está pronunciando, esas palabras son de Jesucristo. A ustedes. Y ustedes la dicen entre ustedes. Pero el Señor les está diciendo a ustedes, yo no te voy a dejar en la prosperidad. Yo no te voy a dejar en la adversidad. Yo no te voy a dejar en la salud. Yo no te voy a dejar en la enfermedad. Yo te voy a amar todos los días. Y entonces ustedes se ayudan para darse cuenta, oye, es cierto. ¿De acuerdo? No es algo que se dicen entre ustedes. Porque ustedes, todo lo que decimos nosotros los seres humanos es pura baba. No cambia las cosas. Quien tiene palabra que hace todas las cosas nuevas es el Señor. ¿Se entendió? ¿Algún comentario, pregunta? A ver. Usted dice que, bueno, siempre por fe es que el Señor siempre nos da todas sus bondades, pero así yo no tenga fe, el Señor también con ese amor que tiene puede hacer obras de bien en mí. El Señor lo que obra en todos. O sea, el Señor obra en el pecador, en el ateo. Cuando va a esa tierra de los Gerasenos, ese es un ateo, pagano, poseído. Quienes le hablan son los demonios. Y el Señor lo libera ante ese pueblo. Pero todos los habitantes de ese pueblo le dicen, vete. Le piden al Señor que se vaya. ¿Por qué le piden al Señor que se vaya? Porque han perdido cerdos. No ven, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo no tengo fe, ¿me falta 15 minutos? ¿O qué es eso? ¿Qué es ese aviso? ¿15 minutos me quedan? Entonces, cuando yo tengo poca fe o no tengo fe, no significa que el Señor no me busca, no me sostiene. La creación no se puede sostener sin el amor de Dios. Una persona no puede tener vida, una planta no puede tener vida sin el amor de Dios. El Señor sostiene la creación entera. Pero el Señor nos da a nosotros el don de la fe para que nosotros ayudemos a los demás. Cómo Él suscita y genera la fe en los demás es misterioso. Lo vemos en ese personaje poseído. El poseído después quiere seguir al Señor. Y el Señor, ¿qué le dice? Tú quédate para que des testimonio en tu pueblo de las cosas que el Señor ha hecho en ti. Sin embargo, le revive a la hija de Jairo y les dice, no lo digan a nadie. ¿Se entiende? Una cosa es con el pagano
con el que no tiene fe y otra cosa es con el que tiene fe. ¿Por qué la diferencia? Porque a veces cuando nosotros, entre comillas, damos testimonio, ¿no? Porque ustedes dicen hay que evangelizar, hay que dar testimonio, hay que tener cuidado porque nuestro testimonio puede ser para vanagloriarnos. Es decir, para que la gente, de alguna manera decirle a los demás, nosotros somos mejores. Y sin darme cuenta, empiezo a ocupar el lugar del Señor. Versus el pagano, el otro, que no tienen fe, el Señor quiere suscitar la fe. También lo veíamos el domingo con la predicación de Jonás. Predica Jonás, conviértanse, Nínive va a ser destruida. Y todo se convierte. No hay en toda la Sagrada Escritura ninguna conversión tan masiva que la de Jonás. Y Nínive es ciudad pagana. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor tiene múltiples maneras de cómo obrar. Algunas Él nos ha revelado, son mecanismos ordinarios, nosotros conocemos, pero eso no agota toda su omnipotencia. ¿Se entiende el punto? Entonces nosotros tenemos que saber que incluso el que haya gente que no tiene fe, está dentro de su designio. ¿De acuerdo? Nada se escapa, ni un cabello se nos cae. Porque si no yo me empiezo a desesperar. Yo creo que el Señor depende de mí. Entonces si yo no hago, entonces parecería que yo soy su única posibilidad, me refiero a la iglesia, a los creyentes. No, el Señor cuando nosotros obramos nos está dando una gracia. No es que nosotros le estamos haciendo un favor a Él. ¿De acuerdo? Él puede hacer que en un instante se convierta el mundo entero. Pero Él quiere que nosotros, diríamos, como pueblo de la nueva alianza, igual que el pueblo de la primera alianza, nosotros estamos siendo probados. ¿De acuerdo? Y no significa que si es que nosotros fallamos, si la iglesia, los bautizados, fallamos, entonces el Señor va a fallar. No. Él tiene posibilidades que ni siquiera nosotros imaginamos de cómo va a obrar. Lo que Él quiere es que nosotros confiemos en Él y lo amemos. Por eso es que es peligroso estarnos fijándonos en los demás. Yo tengo que ver la paja que tengo, la viga que tengo en mi ojo. ¿De acuerdo? Bueno, ¿algún otro comentario, pregunta? ¿Cuál es la situación de aquellos que tienen deficiencia mental? Es misterioso, hay muchas formas de deficiencia mental. Pero en general, ¿no? En general, hay un grupo de problemas de salud mental donde las personas no pecan. ¿Ya? Entonces, en esos casos, esos niños son unos santitos. Son una bendición para esa familia. Y son simultáneamente una prueba. Porque muchas veces las familias creen o desean hijos, diríamos, como el mercado pide. Y el mercado tiene su prototipo de la persona, entre comillas, exitosa, el que es, entre comillas, que tiene resultados. Entonces, cuando los hijos, los miembros de la familia no se ajustan a esos criterios del mercado, la familia dice, esta es una carga, esto es un estorbo, este es un problema. Si piensan así, tienen que darse cuenta, eso es un engaño de Satanás. En general es una bendición para esa familia. Yo les contaba, creo, el caso, no sé si les conté a ustedes o a quién, pero la semana pasada o la semana antepasada, ya no recuerdo bien, me fueron a buscar unos esposos. Y entre los esposos, esos esposos tienen 2 hijos. Uno de los hijos tiene problemas de adicción. Una persona con capacidades intelectuales, etcétera, pero tiene un problema de salud mental, una adicción.
y su otro hijo tiene un problema, es Down. Entonces, la familia, los esposos discuten entre ellos porque no saben cómo diríamos, ayudar a sus hijos. Y el hijo mayor, que es el que tiene estos problemas de adicción, les crea pues problemas muy graves. Y entonces uno de ellos quería ya sacarlo de la familia, porque era problema. Y entonces, y además el problema se agravaba porque no ayudaba para cuidar al otro hermano. Y entonces, entre ellos, por ahí iba su problema entre ellos. Entonces yo les decía, miren, en realidad el santo en su familia es este niño. Él es la bendición que tienen ustedes, él de todas maneras va a ir al cielo. Ustedes, ninguno de los tres sabemos. Entonces, si ustedes no empiezan a ver las cosas como las ve el Señor y piden al Señor más fe, ustedes simplemente la van a ver como la ve el mundo. Y como la ve el mundo es, este es útil, este es inútil, porque vemos solamente las cuestiones materiales, temporales. Y nosotros sabemos que no, que hay una dimensión trascendente, eterna. Entonces, los problemas de salud mental son múltiples, ¿ya? Pero ahora los problemas de salud mental más frecuentes son la ansiedad, la angustia y la depresión. Yo pienso que esos problemas que son prevalentes, los más frecuentes de salud mental, que casi lo tiene casi el 90%, más que las caries, de las personas, yo creo que es consecuencia de falta de fe. ¿Acá hay psicólogos, no? ¿No hay ningún psicólogo? Ay, no. No han venido. Bueno, entonces, mejor. Son problemas de falta de fe. Porque no es que ahora la vida se ha vuelto más dura que antes. A lo largo de la historia siempre la vida humana tiene la dureza del desierto. Lo que ha hecho en esta época es que nos hemos vuelto más blandos, nos hemos vuelto, diríamos, mayores, más consumidores y tenemos una idea de lo que es la felicidad equivocada. Entonces por eso hay más ansiedad. Es por falta de fe, porque si yo tuviera fe y creyera en el Señor y lo escuchara, se me quitan muchas ansiedades. Ahora estoy conversando con unos esposos y su problema principalmente es de ansiedad. Y claro, para personas con ansiedad, hacer oración y la fe es muy difícil porque quieren las cosas rapidito. Y entonces intelectualmente se dan cuenta que es un proceso, que poco a poco, pero apenas empieza la dificultad, nuevamente como los porfiados, ustedes han visto esos muñecos porfiados, vuelven al punto anterior como el elástico, jalas y regresan. Y entonces se le vienen las lágrimas, que esto, que el otro. ¿Cuál es la característica? Vuelves en la misma idea, como un disco rayado, ¿no? Ustedes, ahora ya no hay discos, pues, pero no, vuelve y otra vez y vuelve, la misma cosa. Y entonces, y se acuerdan, y cuando eran niños, ¿qué me hicieron? ¿Me dijeron? ¿No me dijeron? Eso es una trampa. Si uno tiene fe, uno dice, oye, lo que yo sienta, Él es el importante. Yo creo en Él. Y me como mi amargura, no es que desaparece automáticamente. Poco a poco. Y el Señor en Getsemaní dice, experimentó angustia de muerte. O sea, no es que Él estaba angustiado, ansioso, ¿no? Porque cuadro de angustia es cuando la ansiedad llega a un tal punto que yo siento físicamente molestias. Hay gente que les viene taquicardia, les baja la presión. La semana pasada nada más un joven, 23 años. ¿Qué había pasado con este joven? Su familia
entre octubre y noviembre fallece su abuelo y fallece su padre. Su padre, ya más de 20, casi cuando él era niño, había dejado a la madre. Entonces este chico es el mayor de 3 hermanos y entonces me va a buscar, porque tenía esos cuadros de ansiedad, de angustia. Y entonces finalmente yo le empiezo a preguntar y le empiezo a ver primero la parte física, médica, psicológica, ¿no? Entonces mi conclusión, el problema que tú tienes es alcoholismo. Porque él creía que esos cuadros de angustia le venían porque se había muerto su abuelo, se había muerto su padre y su novia lo había dejado. Entonces él decía, por esas cosas siento esto, que taquicardia, que le va a dar un infarto, que se le adormece el brazo y toda la cosa. Y siente que se muere. Y entonces yo le pregunto, ¿y tú cuando falleció tu abuelo consumiste alcohol? Sí. ¿Cuando falleció tu padre consumiste alcohol? Sí. ¿Cuando te dejó tu novia consumiste alcohol? Sí. ¿Tu padre fue alcohólico? Sí. ¿Tu abuelo fue alcohólico? Sí. Yo le digo, tú tienes ese problema. Porque las personas creen que el adicto solamente es el que consume grandes cantidades. Hay personas que son adictos al alcohol y se han emborrachado, diríamos, pocas veces. Pero claro, no saben. Y hay personas que son adictos a las gaseosas. Y la gente no sabe que las gaseosas producen adicción. Y entonces, claro, tienen esas ansiedades, no duermen, están inquietos. Y claro, cuando las cosas más o menos están estables, esas ansiedades, diríamos, están ahí más o menos, pero se les mueve el piso, como dicen, en esos momentos todo se le viene abajo. Y claro, si las personas tuvieran fe, supieran a quién ir. Pero si su fe está debilitada, se empiezan a ver a sí mismos cada vez más y entonces sienten que no pueden. Y eso ahora es muy común, no solo en jóvenes, en niños. Hay ansiedad, cuadros depresivos en niños, cuadros de angustias en niños. Eso antes no había. Bueno, era casos excepcionales. El año 2000 la Organización Mundial de la Salud decretó una pandemia de cuadros ansiosos depresivos. Es lo que produce mayor carga de enfermedad, es lo que produce mayores horas perdidas en el trabajo, el motivo por el cual la gente no estudia. Y claro, eso pasa como que es así. Hasta todavía le da a la gente una idea de que es algo entre comillas bueno. Es destructivo y es consecuencia de falta de fe. Cuando nosotros no tenemos fe, pues no nos apoyamos en lo sólido, en la roca, sino nos apoyamos en arena movediza. Entonces hay una serie de enfermedades, no solo físicas, sino de salud mental, que si nosotros tuviéramos fe, no es que todas van a desaparecer, pero yo creo que por lo menos gran parte de los problemas de salud mental, de cuadros ansiosos depresivos, se reducirían dramáticamente. Y eso daña las relaciones interpersonales. Y a veces entre los esposos, eso daña. Ahora nomás hablaba con 2 médicos, esposos, y tienen ese problema. Y entonces, claro, a pesar de que son médicos, etcétera, y no tienen estas cosas, nadie les enseña. ¿Se entiende? Bueno, vamos a quedar ahí porque ya me han dicho que no hay tiempo. Vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.